las voces para alabar al que vive por la eternidad. Levantemos un canto de júbilo con acciones de gracias a Dios. Hoy unimos las voces para alabar al que vive por la eternidad. Levantemos un canto de júbilo con acciones de gracias a Dios. Leo se escucha un poco entrecortado. Tu voz. La de Zoom. La de Facebook, Nasli ya la puede compartir al WhatsApp. Sin ella. Leo, sí, es cuando tú hablas, se mete un ruidito. O sea, cuando tú estás callado, ¿se me escucha, Leo? Leo, ¿me escuchas? Gloria a Jesús, Dios les bendiga a mis hermanos. Qué bueno es el Señor en esta mañana. Él ha sido tan grande y bueno, fiel para con nosotros. Lamentamos los inconvenientes que hemos tenido el día de hoy con el problema del sonido, pero gracias al Señor que Él sigue siendo bueno y fiel. Gloria a Dios. Así que vamos a hacer una oración esta mañana, vamos a colocar nuestras vidas en la presencia del Señor. Vamos a darle gracias a Dios primeramente, que Él se glorifique de manera especial, que Él siga teniendo cuidado de nosotros y que a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier situación, Él sigue respaldándonos en todo momento. Amén. Cerremos allí donde nos encontramos nuestros ojos por un momento y hagamos esta oración confiadamente. Soberano y eterno Dios, tú eres grande, tú eres fiel, mi Dios. Gracias, Señor,
porque tú todavía sigues teniendo cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque tú todavía sigues estando atento al clamor de tus hijos. Señor, en esta mañana te pedimos que te glorifiques de manera especial en esta escuela dominical, Señor, que te glorifiques en este servicio, Jesús, que te glorifiques, Señor, como usted solamente sabe hacerlo. Te pedimos, Dios mío, que seas tocando, Dios, a los dirigentes, Señor, usando al predicador, Señor, a todos los que escuchan esta transmisión, Jesús. Sé glorificándote, Dios mío, con poder y autoridad. Sé usando a tus siervos, Señor, y toma control de cada situación, Jesús. Seguimos, Dios mío, exaltando tu nombre, congregándonos a través de este medio para exaltar y glorificar tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Les invito allí a leer una porción de la Escritura. Amén. Vamos a hacerlo en el libro de Proverbios, el capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Gloria a Dios. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor con cada uno de nosotros. Así que le damos la bienvenida a todos los que están atentos a esta transmisión. Que el Señor sea bendiciéndoles en gran manera. Que el Señor sea tocando sus vidas, a los hermanos, los amigos, todos en general. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Y les recordamos a todos los niños, adolescentes, a toda la juventud de la iglesia del Señor, que el Señor todavía sigue haciendo grandes cosas. Amén. Y felicitamos a los niños en su día, una hermosa mañana de Día del Niño, a todos los niños de las diferentes clases que también están en sus hogares, Arca de Noé, Corderos, allá Piedra Escogida, Vencedores. Amén. Todos ellos, los adolescentes, que el Señor les bendiga en gran manera. Vamos a tener una intervención musical aquí en compañía del hermano Rafa. Él puede continuar. Amén. Y todos allá los hermanos y los amigos que nos escuchan, que el Señor les continúe bendiciendo y estemos adorando al Señor en esta mañana. Gloria a Jesús. Todo el reconocimiento es para ti, la gloria es para ti. Todo el reconocimiento es para ti. En un canto reverente unimos nuestras voces para adorarte. Eres digno, Cordero, digno eres,
Oh Cordero digno eres digno, oh Cordero digno eres tú. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. Sé que no existe, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero llegar postrado a tu presencia y adorarte más y más. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero llegar postrado a tu presencia y adorarte más y más. Más y más. Más y más. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor con cada uno de nosotros. El motivo de la celebración del Día del Niño, un grupo de maestros les quieren enviar un saludo a todos los niños de la iglesia y les estamos invitando a todos los padres que tengan a sus niños cerca, que los vayan preparando allí para participar de un hermoso programa, y todos los hermanos que quieran presentar sus necesidades, sus peticiones,
Les invitamos que nos las escriban allí en la transmisión en vivo de Facebook para irlas leyendo en un momento y así orar juntos por estas peticiones. De momento aquí les comparto un hermoso saludo que tienen los maestros preparados para los niños. Gloria a Dios. ¡Feliz día para todos los niños de Arca de Noé y en general todos! Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde y prospere sus caminos. Que la palabra que en ellos está siendo sembrada ahora dé fruto a su tiempo. Quiero felicitar a Daniela Vega, a Sofía Vega, a Jesús Vega, a Diana Suárez, a Rebeca Vega, a Eider, a Abigail, a Abby, a Charo, a Yampau, a Israel. Que tengan un feliz día. También quiero felicitar a Daliani, a Derby, a Freddy, a Ian, a Deyalí, a Faret, a todos los niños de Arca Neve. Ahora se me escapa el nombre, pero que el Señor sabe quién es. Que tengan un feliz día junto a Papito y junto a Mamita. ¡Feliz día para Desearle un feliz día del niño a todos los niños de la Pradera, en especial a mis niños de Corderito. Quiero decirles que los extraño mucho y que estoy llorando por ustedes. También quiero enviarles un saludo muy especial a Marisol, Michelle, Iván, Adriana, Miguel, Isa, Matías y los demás niños de Corderito. Que el Señor me los guarde y me los proteja. Pórtense bien, espero verlos muy pronto. ¡Chao! Hola, Dios les bendiga. En esta mañana especial queremos enviar un saludo enorme y muy grande a todos los pequeños y pequeñas de la Iglesia del Señor en la Ipupla Pradera. De igual manera, queremos recordar a los chicos y chicas que integran las clases de Piedras Escogidas y Vencedores. Queremos decirle, muchachos, que aún en este tiempo de crisis, aún en este tiempo de pandemia, de la mano del Señor, todo lo que en Él se proponga lo podrán alcanzar. Y que recuerden, sin Él no somos nada y nada podríamos llegar a ser. Entonces, mi saludo también especial para ustedes, quienes son también muy importantes, no solo para nosotros, sino para Dios. Lo recordamos en esta fecha especial y también les decimos que los queremos y los extrañamos mucho. Un abrazo muy grande para todos y cada uno de ustedes. Esperemos muy pronto otra vez reunirnos y reanudar nuestras clases de escuela dominical presencialmente. Dios les bendiga, los queremos mucho. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración especial en esta mañana. Vamos a orar por los niños de la escuela dominical. Vamos a orar por cada uno de ellos para que el Señor se glorifique de manera especial allí en nuestros hogares y que al terminar toda esta situación que estamos viviendo en el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo podamos estar nuevamente juntos congregados allí en su santo templo. Oremos todos. Soberano Dios, tú eres grande, tú eres bueno y fiel. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Dios mío, de servirte a ti, solamente a ti, Dios mío. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Padre Santo, seas tú obrando de manera especial en cada una de las vidas de los niños, Señor, cada clase, los adolescentes, Dios mío. Todos y cada uno de ellos están en tus manos. Te pedimos, Señor, que seas ayudándoles en sus hogares, en sus familias, sus papitos, Señor, sus hermanitos, todos sus compañeritos, Dios mío, que puedan, Dios, sentirte en todo momento y que puedan, Señor, estar más animados que nunca se alejen de tu mano poderosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a mostrar aquí un video de un coro lema para que los niños empiecen a entonarlo, a cantarlo allí. Y
les estamos invitando a todos los papitos, todos los padres de familia que están allí acompañando a sus niños a tomar evidencia, a tomarle fotos, haciendo las mímicas y nos las hacen enviar por el chat interno de la iglesia y así todos juntos nos deleitamos exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a este servicio, amén, a esta escuela dominical. Hemos tenido un poco de problemas técnicos, entonces necesito que por favor nos avisen si se está escuchando de pronto la transmisión o hay problemas en eso para poder solucionarlos. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Les damos un caluroso saludo fraternal, un caluroso abrazo. Que el Señor les bendiga y les guarde poderosamente. Quiero saludar y felicitar de una manera muy especial en esta mañana a todos los niños de La Pradera y pues en todos los alrededores.
Que sea el Señor guardándoles y ayudándoles siempre en cada uno de sus propósitos, porque recuerden que ustedes son la alegría de nuestros hogares. Recuerden lo que una vez el Señor Jesús nos dijo: dejad a los niños a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Tienen que saber lo importante, cuán importantes son ustedes para nosotros. Bueno, en esta mañana ya se pudo publicar un video. Anteriormente se mostró, ahora vamos a hacer nosotros mismos también las mímicas, mandando todo el registro fotográfico que ya tengamos a la mano. Me gustaría que salieran con sus papitos, si es posible, y de esta manera, como había dicho anteriormente el hermano Leonardo, somos grupos de la iglesia de Cúpula Pradera. Bueno, vamos a iniciar con esta canción. Dios les bendiga. Amén. Todos a hacer las mímicas, niños. Amén, hermano. La puerta de su sector, tu palabra la que me enseña a crecer, es mi alimento. La puerta de su sector es como antorcha que alumbra, mi caminar es como agua que sacia, mi sequedad es materia que llena mi ansiedad. Conocimiento que guía a la verdad, tu palabra es. Y abre en su palabra me ilumina mi camino. Es como antorcha que alumbra, mi cuerpita es como agua que sacia, mi sequedad es pan de vida que llena mi ansiedad. Conocimiento que guía a la verdad. Tu palabra es. Tranquilo. Es como antorcha que alumbra, mi camino es como agua que sacia, mi sequedad es pan de vida que llena mi ansiedad. Conocimiento que guía a la verdad. Tu palabra es. Tu palabra es. Tu palabra es la verdad. Gloria a Jesús. Para todos nuestros niños, es bueno que sepan que la palabra de Jesús es la verdad para todos nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, les mando un enorme abrazo y un beso, y que el Señor Jesús los siga ayudando y espero que pronto nos podamos ver para seguir cantando y glorificando el nombre de Jesús junto con el coro de niños, el coro de adolescentes y todo el coro general. Dios les bendiga a ustedes, hermano. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Qué bueno es el Señor. Voy a invitar a continuación al hermano Jafé. Gloria a Jesús. Él tiene su intervención esta mañana. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo en gran manera. Gloria a Jesús. Damos gloria a Dios, hermanos. Los saludo a todos en el nombre poderoso de Jesucristo. Es una mañana preciosa, es una mañana de su misericordia. Dios ha sido bueno para con nosotros. Yo quiero decirles algo, hermanos, en estos momentos que estamos viviendo, aleluya, quiero decirles y recordarle a todos que la iglesia del Señor sigue adelante. Seguimos en nuestras casas adorando a Dios. Seguimos glorificando al nombre del Señor. Así como dice la palabra de Dios, a la iglesia que está en tu casa, bendito sea el Señor. Todos somos la iglesia de la pradera. Allí donde está en su casa, allá, todos estamos conformando esta iglesia, conectados a la presencia de Dios. Y hermanos, de verdad que me agrada saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Quisiera decirles
que Dios ha sido muy grande y maravilloso. En estos momentos todavía hay Dios que todavía bendice a su pueblo, a su iglesia. Quiero decirle a todos mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que esta mañana nos acompaña el misionero, el hermano David Moreno. Hermano David Moreno es, por la gracia del Señor, misionero en el país de Mozambique. Gloria al Señor. Y él es el predicador, por la gracia de Dios, en esta mañana. Y Dios ha sido bueno, hermano. Gracias a Dios que el hermano David pues sacó ese tiempo para poder compartir con nosotros, ese tiempo para poder darnos la enseñanza, la palabra de Dios, esa experiencia que ha tenido por la gracia de Dios allí en el lugar de Mozambique, cómo Dios ha guardado a su familia, lo ha guardado a él, a su niño, a su esposa, cómo Dios ha sido bueno para con esta hermosa familia. Y un día lo despedimos nosotros y oramos para que Dios lo usara de una manera extraordinaria. Quisiera que tuviésemos una palabra, hermano, de oración en esta mañana, para orar por la obra misionera, pero en especial por la obra misionera allá en Mozambique. Que Dios siga bendiciendo a mi hermano allá en ese lugar de Maputo, que es la capital de Mozambique. Que Dios lo use grandemente a él, a su esposa, a Joshua, de una manera especial. Vamos a tener, hermanos, esta palabra de oración en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Y vamos a orar. Y ahí mismo vamos a estar pendientes en la conexión con el hermano David Moreno desde allá, desde el país de Mozambique. Oremos, hermanos. Eterno y santo Dios, le damos las gracias, Jesús amado, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bondades. Ahora, Padre, yo te suplico, aleluya, aleluya, Señor, que uses de una manera especial, como usted solo sabe hacerlo, a mi hermano David Moreno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sigue ayudándolo en ese lugar, por toda la obra misionera, en especial, Señor, por Mozambique, en esa ciudad donde él predica también en Maputo, Señor, por su esposa, por su hijo, Señor, úsale grandemente, en el nombre de Jesús, y sigue guardándolo, Señor, hasta el día de tu venida, y que él sea, Señor, ese instrumento, aleluya, que usas para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. En el nombre de Jesús, hermano David, siga usted desde allá de Mozambique. Dios le bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora les saludo, hermano Jafet. Un abrazo para usted, para su familia y para toda la amada iglesia del Señor en el barrio La Pradera. De verdad que tengo bonitos recuerdos, bonitos momentos. Alcanzamos a compartir en algunas ocasiones en esta hermosa congregación. He visto cómo el Señor les ha bendecido, han ido trabajando poco a poco y construyendo una hermosa bendición. Felicitaciones a todos por ese esfuerzo. También, bueno, de parte de mi familia, reciban también un caluroso abrazo. Y como decimos aquí en Mozambique, Ashikwembu, Asimi Catequise, Canimambo. O sea, Dios les bendiga. Muchas gracias. Es que, hermano Jafet, disculpe, es que no la escuché muy bien ahorita, está como un poquito el sonido. Me está diciendo para contar un poco las experiencias que hemos pasado aquí en Mozambique. Sí, señor, claro, claro. Amén. Bueno, hermanos, les digo, de pronto si contamos todo, aquí no nos va a alcanzar el tiempo, pero puedo decir que Dios ha sido muy fiel, muy bueno, muy grande, muy misericordioso con nosotros. En el año 2017, como decía el Jafet, ahí en la iglesia en Las Nieves, si mal no estoy, fuimos despedidos para este viaje de parte de Dios. Y les digo que de parte de Dios porque, bueno, la verdad, Dios comienza a llamar
de una manera especial al hombre y uno a veces no entiende esos momentos. Yo estaba trabajando con los jóvenes a nivel del distrito allá y recuerdo que me invitaron a Sincelejo a una semana de la juventud y prediqué la palabra. Bueno, lo normal, el Señor pues permitió que se predicara la palabra del Señor, fue un momento muy bonito. En ese tiempo estaba el hermano Martín Pérez allá en Sincelejo. Y cuando yo termino, yo voy saliendo ya y está una ancianita, una viejita de la iglesia. Yo nunca la había conocido, nunca había tenido esa experiencia con ella, de pronto de hablar, ¿no? Y ella me dice, pastor, quiero decirle algo de parte de Dios. Y ella me dice, yo quiero decirle que Dios a usted se lo va a llevar de misionero y se lo va a llevar bien lejos. Así que prepárese. Y yo en ese momento pues no entendí, pensé dentro de mí, bueno, así la ancianita, parece que... Pero después de eso, hermanos, comenzaron a suceder una serie de llamamientos de parte de Dios en mi vida. Recuerdo que en el tiempo que Dios me permitió, pues, al ministerio, y ese día el hermano Rubén Méndez me dice, Dios te bendiga, misionero. Me quedé así como pensativo y le dije, amén, hermano, y me dije, ¿sabe por qué te digo misionero? Porque cuando estaba recibiendo la ordenación, sentí que Dios me dijo que tú habías sido separado para las misiones. Ya me comencé como a preocupar un poquito y decir, bueno, Señor, ¿y para cuándo será eso? Le pregunté a uno de mis presbíteros y él me dijo, no te preocupes, que eso puede ser un llamamiento con un tiempo. Dios llama de muchas maneras. Me tranquilicé, pero hermano, no había pasado una semana y entró una llamada. Yo nunca había recibido una llamada del hermano Reinel Galvis y ese día entró una llamada y me dice, hermano David, ¿usted qué siente por las misiones extranjeras? Y para mí fue un impacto. A partir de ese momento todo comenzó a cambiar, fue todo muy rápido. Yo quedé pues en shock con esa llamada, comencé a llorar en la presencia del Señor. Mi esposa me decía, bueno, esto parece como aquí como un sueño, ¿esto qué es? Hermano, a la semana ya estábamos siendo entrevistados y bueno, a los 4 días nos estaban diciendo, usted es el misionero de Mozambique. Hermanos, llegamos a un país que cuando uno tiene en la mente África, uno piensa es en leones, uno piensa es en jirafas, uno piensa es en aquellas películas, los dioses deben de estar locos, pero resulta que uno se encuentra aquí en un país muy diferente. Sí existe eso, como es lógico, es un país, o bueno, un continente, porque África realmente son 54 países, pero refiriéndome a Mozambique, un país que tiene una variedad de todo un poco. Aquí hay variedad de clima, aquí se viven las 4 estaciones, solo que no nieva, o no cae nieve, perdón. Y también pues se hablan alrededor de 40 lenguas en todo el país. El idioma oficial es el portugués, pero cada ciudad tiene diferentes lenguas, diferentes culturas. Y bueno, llegar a un país así fue una total incertidumbre para nosotros. No pudimos entregar la iglesia en Colombia, nos tocó entregársela al fiscal porque los directivos estaban en asamblea, entonces todo fue corriendo, fue algo así, no pudimos casi ni despedirnos de la familia. Y cuando llegamos nos estaban esperando aquí un grupo de hermanos en la iglesia, todos africanos. Aquí la iglesia totalmente es africana, no hay, solamente bautizamos un hermano cubano, pero él ya regresó a Cuba. De resto todos son de África del Sur, Suazilandia y Mozambique, son todos africanos. Y recuerdo que ese día nos esperó ahí el hermano Aurelio Samuel Ñancale, que es el pastor representante. Tenemos un pastor aquí, gracias al Señor. Y bueno, él comenzó a hablarnos, nos comenzó a hablar el portugués. Creo que desde que salimos del aeropuerto en Bogotá, cuando llegamos a España, bueno, todavía pues se sentía el español un poco, pero ya cuando llegamos a Portugal,
todo comenzó como a cambiar, el idioma, ya decía por dentro, Señor, ¿será que yo creo que yo no doy para entender esto? Empieza la incertidumbre de uno al ver si realmente seré capaz de esta situación. Llegamos, hermano, el hermano nos recibió en el aeropuerto y bueno, fue un impacto, estábamos en tiempo de frío, nosotros veníamos del calorcito de Barranquilla y llegamos en tiempo de mucho frío y de ahí ya comenzamos a sentir, estamos en un lugar totalmente diferente, llegamos a un lugar que se llama Machaquene, es donde está ubicada la iglesia central y es un barrio, como decir una comuna, como un barrio subnormal, ahí está ubicada la iglesia central y el misionero que estaba antes, el hermano Joaquín, vivía ahí en una casa dentro de ese barrio. Entonces, nosotros llegamos a esa casa, las calles realmente muy estrechitas, todo destapado, entonces ya comienza uno como a mirar, bueno, es algo diferente, pero con mucha alegría llegamos a la casa, gracias a una casa muy buena, muy bonita, era una de las mejores casas que había ahí, pero alrededor sí, pues un barrio muy humilde, las casas de techo, aquí la mayoría de casas, las tejas son de zinc, no existen casi las tejas de Ternil, realmente son tejas de zinc. Y cuando entramos a la casa, había una joven esperándome y me dice, pastor, yo peso hablar con vosé. Bueno, yo no entendí bien lo que ella me decía, pero lo que se me venía a la mente, ella quiere conversar conmigo. Entonces ella comienza a decirle, dije, bueno, espérese un momentico, hermana, disculpe que déjeme entrar las maletas al cuarto. Y yo dije, Dios mío, aquí hay buen trabajo porque no he entrado las maletas y ya me están necesitando. Sabe que eso me dio como una alegría de saber, Señor, ya hay trabajo que hacer. Y cuando entramos, dejé las maletas en el cuarto, salí a ella a atenderla a la sala y esta joven me decía, ella tenía unos piercing en la nariz, tenía unos aretes, tenía un cabello postizos y me decía, pastor, eu estoy muy fraca, o sea, yo estoy muy desanimada, muy triste, pero fraca para mí se me relacionaba como que ella me estaba diciendo que estaba muy flaca. Y yo decía, Dios mío, pero si yo la veo gordita. Decía, pastor, eu estoy muy fraca, pastor, eu peso hablar con você. Y comenzó a hablar en portugués, yo no le entendí bien en el momento, sinceramente, pero lo único que a mí se me ocurrió decirle era que con señas le dije que doblara sus rodillas y yo le dije, Señor, yo no le estoy entendiendo a esta joven lo que me quiere decir, pero lo que sé es que ella está necesitada de ti, Señor, y solo sé que tu nombre, tú rompes los idiomas, rompes las culturas, rompes las barreras, así que en el nombre de Jesús, hermano, invocamos el nombre de Jesús ahí con mi esposa y mi hijo, y en la sala de la casa esa joven comenzó a dar gritos, alaridos, bueno, estaba poseída, pero lo impactante fue que el Señor comenzó a hacer la obra, ella comenzó a quitarse los piercing, comenzó a glorificar al Señor, y al día siguiente esta joven recibió el Espíritu Santo. La hermana Carmiña ahí está perseverando desde hace ya casi los 3 años que estamos a cumplir. Creo que ahorita para junio ella se va a casar y uno ve cómo el Señor, hermano, empieza. Lo bueno es que yo comencé a reprender, pero yo reprendía al demonio en español porque no hablaba portugués, pero ahí uno entiende que la autoridad de Dios va más allá de un idioma, porque aunque no hablaba portugués, pero en el nombre de Jesús hay un idioma que sobrepasa todas las barreras y aquella joven fue libertada. Comenzamos a ver, siempre se vive un poco fuerte lo del racismo, pues a causa de uno ser blanco para ellos. Bueno, yo soy casi como trigueñito, a mí en la casa me dicen el negro, pero aquí soy el blanco, el molungo. Entonces es muy común que le griten a uno mulungo, 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 blanco. A mi esposa le dicen que hasta nos dicen que somos chinos. Y yo le digo, Señor, yo chino con estos ojos tan grandes, pero bueno, nos dicen que somos chinos, nos dicen cuando saben que somos colombianos, nos piensan a gritar, Pablo Escobar, droga, droga. Siempre es fuerte esa parte, pero
cuando ya comienzan como a enterarse que uno es pastor, que uno es un ministro, ya empieza a haber un poco más de respeto. Recién llegados, bueno, yo no sé, hermano Jafé, usted me dice si me estoy pasando, porque yo, como le digo, aquí hay muchas cosas que contar, ustedes me hacen señal. ¿O vamos bien? No le escucho muy bien, mi hermano, disculpe. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Excelente, dele, siga. Amén. Ok. Bueno, hermanos, entonces les cuento para ir acelerando un poco esta parte. Sí, viviendo un poco ese tema del racismo, de toda esa situación que les contaba, es muy común. Pero bueno, Dios se glorifica. Para esos días, hablando de eso, estábamos preparando el culto de acción de gracias en diciembre, el primer diciembre que pasamos aquí, y se nos acabó el gas como a las 5 de la mañana y habíamos programado con los hermanos para que se llevara a cada uno como un buffet. Y bueno, aquí con mucha humildad los hermanos pues trabajan, porque este es un país realmente difícil. El salario mínimo aquí aproximadamente son 200,000 pesos colombianos, entonces ya usted se puede imaginar cómo le toca a una persona aquí para subsistir. Es muy difícil la parte económica, pero bueno, gracias a Dios los hermanos se esfuerzan, son muy esforzados, son una iglesia muy bonita. Y comenzamos, y yo salí a las 5 de la mañana porque se me acabó el gas. Aquí el gas tiene uno que cargar, aquí le dicen la garrafa, que es la pipeta de gas, y cuando yo voy, me salen al encuentro varios jóvenes, varias personas, y me asaltan. Entonces me están robando, me dicen que tengo que dejar la garrafa. Uno de ellos me dice, me deja esa garrafa o se muere. Yo no sabía que las garrafas de gas aquí son tan caras. Una garrafa de gas aquí puede estar alrededor de unos 300,000 pesos. Entonces yo le dije, no, tranquilo, llévesela. Pero en ese momento que le dije así, unas personas estaban atrás y dicen, ¿usted no ve que ese es un misionario? ¿Usted no ve que ese es el pastor, el siervo de Dios? Y cuando ellos se vieron eso, me dijeron, disculpe, disculpe, y me devolvieron todo. Y a partir de ese momento, la gente como que comenzó a acogerme más en ese barrio, y eso fue una alegría impactante de ver, hermano, cómo Dios da gracia, a pesar del racismo, a pesar de todo, Dios da gracia a sus siervos. Y bueno, hermanos, ¿qué más decir? Estábamos a punto de matricular a mi hijo aquí en el colegio, y cuando íbamos cruzando la calle, realmente el tráfico aquí es una locura. Los carros se montan en las aceras, los semáforos cuando están en rojo paran algunos carros, pero otros siguen. Bueno, uno después va entendiendo más o menos cómo es el sistema, pero cuando uno llegó aquí era una locura. Y recuerdo que había una avenida que se llama Joaquín Cezanne, y estábamos cruzando. En ese momento alguien, parece que como un señor extranjero, paró el carro y nos dijo que siguiéramos. Cuando yo le dije muchas gracias, cuando yo voy a cruzar para la otra calle, el señor que venía atrás no paró. Yo vi fue cuando suenan las llantas, mi esposa dar vueltas en el aire, yo quedé encima del capó de una camioneta, una Nissan 3000, y mi hijo quedó al lado, hermanos, y yo dije, Señor, o sea, fue algo, hermano, impactante yo ver que mi esposa voló. Cuando ella se levanta toda ensangrentada, yo me miro la pierna también con sangre, miro a mi hijo al lado, y yo en ese momento fue difícil, ¿no? Fue un impacto tremendo. Corriendo el señor del carro quedó en shock, nos lleva para un hospital. Aquí los hospitales son muy terribles, hermano. Realmente no se los recomiendo a nadie, los hospitales públicos. Pero ya fuimos, hermano, y prácticamente pues fueron momentos también muy difíciles. Nos cogieron sutura, bueno, pasamos ese momento de ese accidente, pero aún en medio de eso mi hijo me decía, papá, yo sentí que alguien me agarró, porque él era el primero que venía, pero él resultó ileso en el accidente. Mi esposa y yo sí, pues fuimos golpeados, pero gracias a Dios no hubieron fracturas, solamente hematomas y cortes.
pero mi hijo salió ileso y él me decía, papá, yo sentí que alguien metió su mano así como que me jaló para atrás y yo puedo decir, como dice aquí un coro, porque conmigo está o ángel de Jehová que acampa a mi alrededor, o sea, porque el ángel de Jehová acampa alrededor y nos defiende. El Señor guardó a mi hijo, hermano, de una manera especial. Y bueno, nosotros en medio de esa situación, al día siguiente teníamos que ir al hospital a hacernos las curaciones. Mi esposa, como le digo, quedó tan golpeada y resulta de que ella, pues como no se podía mover, yo era el que más me podía mover y preparando el desayuno, en eso llegaron por nosotros, llegó el señor que nos atropelló y llegó para hacernos las curaciones. Como mi hijo estaba pues como un poquito traumado, estaba ahí con eso, con esa situación, él se quedó dormido. Yo dije que se quede dormido y vamos nosotros, pero en ese afán yo me olvidé que estaba cocinando unos huevos ahí en la estufa y cuando salimos, hermano, yo estaba en el hospital que quedaba como a unos 10 minutos de ahí donde estábamos en carro y cuando estábamos esperando para hacernos las curaciones, yo escuché la voz del Señor y el Señor me dijo, dejaste la olla encendida, dejaste el fogón encendido. Y yo digo, hay poder en Jesús. Y yo sé, hermano, en ese momento yo traté, llamé, pero no había quien, le habíamos dejado un teléfono, pero no contestaba. Y lo único que se me ocurrió fue llamar al dueño de la casa, que él vive en la parte de abajo. Tuvieron que quebrar el vidrio, la casa se había llenado de humo y de gas, pero el señor uno me dijo, gracias a Dios que usted me llamó, porque si usted no me hubiera llamado, ese gas hubiera matado a su hijo. El gas quedó abierto, pero me dijo, toda la casa estaba llena de humo y olía gas, pero el único lugar que no tenía ese olor era el cuarto de su hijo. Entonces uno va entendiendo, hermano, y sigue diciendo uno, el Señor es nuestro guardador. Y así, hermano, tantos casos, el Señor guardó a mi hijo, le dio una especie de isquemia cerebral, duramos 2 días en el hospital, perdió temporalmente la vista, el caminar, mas Dios también lo levantó. Y hermanos, muchas más cosas, hermanos Jafet, hermanos amados, Dios ha hecho en la vida de hombres aquí, los ha libertado del pecado, de los poseídos de demonios, y Dios los tiene ahora llenos del Espíritu Santo y sirviendo al Señor. Y muchas más cosas, hermano, que podemos decir solamente que la gloria y la honra es para el Señor Jesucristo. Amén. No sé si me decía, hermano, que entráramos en la enseñanza ahora mismo o no le escuché bien. Sí, amén. Sí. Amén. Bueno, hermanos, no sé si me permiten cantar una alabanza para el Señor que compusieron los hermanos aquí en Mozambique. Amén. Sí, señor, cántelo. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Ahora mismo, hermano Jafé, mi pastor. La voy a cantar en portugués y se la voy a traducir. Es necesario nos humillar, es necesario reconocer que somos pecadores diante de Deus. Deus necessita coração contrito, Deus necessita coração sincero, que Ele busque de mais profundo de nosso coração está humilhado, nos postramos diante de ti, te pido a ti, lavarnos, curarnos, precisamos ter coração limpio para ti. Lavarnos, curarnos, precisamos
para ti. Gustavo, estoy ante tu altar. Corazón quebrantado. Gustavo, estoy ante tu altar. Corazón humillado para ti. Lávanos, cúranos, precisamos de tu corazón limpio. Para ti, Jesús, oh, lávanos, cúranos, precisamos de tu corazón limpio. Para ti. Amén. Bueno, este lobo está diciendo, lávanos, límpianos, cúranos. Necesitamos tener un corazón limpio para ti. Compuesto por el hermano Cecito y la hermana Marta. Qué bueno, hermanos, que aquí tenemos también un grupo de cantantes, de músicos muy buenos, muy especiales. Dios los está bendiciendo y capacitando de una manera especial. Y bueno, vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor y vamos a hablar hoy de las misiones en medio de la crisis. Gloria al Señor. Yo voy a invitar que me ayuden a hacer una oración en este momento, a pedirle al Señor que nos ayude a predicar la palabra del Señor. Dios Todopoderoso, misericordioso y grande, Señor, en este momento presentamos delante de ti esta enseñanza, esta disertación de la palabra de Dios. Esperamos que sea de edificación y de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor y vamos a hacerlo en un salmo muy conocido que es el Salmo 27. Salmo capítulo 27 y vamos a leer todos en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, estamos hablando en este momento de una crisis. La palabra crisis está de moda y en este momento podríamos decir que una crisis se conoce como una situación grave, una situación de riesgo, una situación de mucho peligro en el desarrollo de un asunto o de algún proceso. Entonces, hablar de crisis es hablar de un peligro extremo, es de hablar de un riesgo. Y creo que sí, en este momento estamos pasando esa situación. Estamos viviendo un momento de peligro, estamos viviendo un momento de amenazas en cuanto a la salud. Y podríamos decir que esto, como dijo el salmista, no es nuevo, porque nada nuevo hay debajo del sol. Si usted analiza la historia, esta no es la primera situación de riesgo en cuanto a las pandemias se refiere. Hay
en la historia muchas pandemias y muchas crisis que ha pasado la humanidad. Entre ellas se encuentra la famosa peste negra, en la cual, según algunos, se dio por los años de 1347 hasta el 1350, y se habla de que hubo alrededor de, unos dicen 40 millones de personas, otros llegan a hablar hasta casi de 100 millones de personas que murieron. Entre otras también se vivió la peste de la viruela, se vivió también la peste del HIV o SIDA, como se conoce, y otras serie de pandemias, la peste bubónica, todos estos que han pasado alrededor de la humanidad y que han sido fuertes. Así que no es una situación que quizás el mundo no haya pasado. De pronto para nuestra generación, esto que estamos viviendo es algo nuevo, no se esperaba. Alguien decía, hermano, ¿cómo así que en el año 2020, si el 2020 era el año de la visión perfecta? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si teníamos sueños, teníamos ilusiones? Algunas personas dicen esto. Y no esperábamos que ocurriera, que apareciera el COVID-19 y cambiara en un momento todos estos proyectos que se veían o que se preguntaba a la gente que podían ver. Pero realmente eso ha pasado, ¿no? Algunos llegan a pensar que es un castigo o un juicio de parte de Dios. Otros hablan que es algo, pues, de la maldad del hombre y empiezan a ver una serie de comentarios por qué se está viviendo este periodo de crisis, de riesgo, de peligro y por qué se está dando tantas cosas. Pero yo creo que nosotros debemos tener algo bien en claro o bien claro como iglesia del Señor, y es que en todo tiempo el Señor se glorifica y que nosotros realmente, como cantamos muchas veces en las alabanzas, las circunstancias no me hacen mover, ¿no? Las circunstancias no me deben cambiar, no me deben mover, sino que realmente venga el tiempo que venga, somos la iglesia del Señor. Sabe que un poquito hablando de lo que es la iglesia del Señor, uno se va hablando de lo que es las misiones. Las misiones están en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice el libro de Efesios capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Así que esto de tener un pueblo, de tener una misión, las misiones no son un invento del hombre, las misiones es un invento de Dios, está en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él predestinó un pueblo, dice un pueblo suyo propio, celoso de buenas obras, un pueblo que le creyera, un pueblo que viviera en santidad y sin mancha, un pueblo que le adore y le alabe, y ese pueblo es la iglesia, un pueblo que predique, un pueblo que anuncie el tiempo de la gracia. Por eso, si analizamos, de decir, el mundo está en crisis, sí, es verdad. Estamos en un peligro, estamos en una dificultad grande, sí. Pero si decimos la iglesia está en crisis, es totalmente errado. La iglesia no está en crisis. La iglesia está en Cristo. La iglesia está en este tiempo que se llama el tiempo de la gracia, cuando el Señor estableció que ese pueblo, ¿cuál es ese pueblo? ¿Cuál es la iglesia? El pueblo que cree, aquel que se arrepiente, aquel que hace parte. Si usted lee bien ese propósito que está trazado, y si quiere lo podemos recordar ahí en el libro de Efesios capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el versículo 6, ahí está lo que son el propósito de Dios en las misiones, o el propósito de Dios, por qué estableció las misiones. Ahí está clarito, ya lo dice, así, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén.
Entonces podríamos decir que este propósito de las misiones de salvar al hombre es un propósito que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, y no como algunos piensan que es por el calvinismo, por esa corriente que Dios elige a unos para acá y a otros para allá, no, que Dios salva a unos y a otros, no. Dios salva a aquel que le cree, aquel que le acepta y hace parte de este pueblo que él ha escogido para ser salvo. Así que eso es importante tenerlo en cuenta, porque de eso se tratan las misiones, que la gracia de Dios se derramó, que la epifanía de Dios, que es la máxima manifestación, que es él manifestado en carne, es la manifestación de la gracia y la salvación para que el hombre acepte, y eso se trata. Nosotros estamos predicando en este tiempo y en todo tiempo que Jesucristo es el Salvador de nuestras almas, que si entramos en él, no hay crisis que pueda afectar la vida del cristiano, porque estamos en Cristo. Pero sí, es difícil. Y mire, hermano, esto de las crisis a nivel de la iglesia, como le decía, el salmista muy sabiamente, o Salomón, expresa que no hay nada nuevo bajo el sol. Y usted analiza, hermano, todo lo que ha sido la iglesia desde que empezó en el tiempo apostólico hasta hoy, siempre se han pasado momentos de crisis, momentos de peligro, momentos de dificultades, momentos en los cuales la humanidad ha vivido esta situación y la iglesia ha pasado por estos duros procesos y estos duros momentos. Por ejemplo, yo estaba analizando que al final del primer siglo, ya los apóstoles, cuando la mayoría sabemos que fueron sacrificados, fueron muertos, asesinados por diferentes maneras y formas, pero la iglesia del Señor siguió adelante. Si usted lee Mateos capítulo 5, versículo 12, el Señor comenzó a preparar la iglesia, como decirle, van a vivir momentos de crisis, van a venir momentos difíciles, pero hay una esperanza. O sea, ustedes no se van a dejar llevar de esos momentos, porque ustedes están guardados, ustedes están realmente protegidos, y por eso ahí en ese bien conocido pasaje de las bienaventuranzas, ahí en el versículo 12 dice, y le rogaron, perdón, estaba en Marcos, capítulo 5, versículo 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si usted analiza todo, el Señor le está diciendo, van a vivir persecuciones, van a ser calumniados, van a pasar momentos difíciles. Así lo hicieron con todos, así que está hablando de que a través de los tiempos hubieron situaciones de crisis, de peligros en el mundo, pero dice el Señor, sobre todas ellas, sobre todas estas cosas, aunque sean perseguidos, ustedes van a estar seguros. Es que, hermano, en Cristo estamos seguros, gloria al Señor. En Cristo estamos seguros. Y cuando esto se desató, empieza una persecución, empieza un momento de crisis para la iglesia. Estaba viendo en el tiempo de Roma, por allá, cuando la iglesia comenzó a padecer dificultades y les tocaba aislarse, esconderse por diferentes situaciones. Por ejemplo, en el tiempo de la crisis, cuando el Imperio Romano comenzó la persecución, desde el año 64, Nerón comenzó a perseguir la iglesia, después Dominicius, después Trajano, Adriano, aquel otro Max, y bueno, tantos, hasta el tiempo de Decio, que fue por allá en el año 249, y Valeriano y Diocleciano, que ya ve uno que todo ese periodo la iglesia vivió persecución, la iglesia vivió dificultades en medio de la crisis, pero hermano, la iglesia no se acabó. Por lo contrario, sabe que uno miraba cuando persiguieron y encarcelaban en el circo romano, tiraban a los cristianos para decirle, bueno, les vamos a dar la oportunidad, porque si ustedes reniegan del Dios que ustedes tienen, entonces les daremos la oportunidad de ser libres. Pero muchos fueron sacrificados, tirados al circo romano, y por lo contrario,
Alguien una vez escribía un libro y decía que parece que la sangre de los cristianos, que la sangre de los que morían, parecía que fuera una sangre con semillas, porque entre más sangre se derramaba, más cristianos nacía. La iglesia seguía creciendo en medio de tiempos de crisis. Hermano, era impactante. Sabe que una vez leyendo por ahí también algo, decía que el mismo pueblo romano comenzó a convertirse al cristianismo, porque cuando veían morir a los cristianos, cuando veían que hombres con sus familias, con su esposa, con sus hijos, le decían reniegue de Jesús, decían no, y esas fieras los mataban, los despedazaban, y entonces muchos de los que veían eso decían, yo quiero ser hijo de ese Dios que tiene ese pueblo, porque ellos son capaces hasta de dar su vida, hasta de sufrir esto. Tienen que ser que uno ame mucho a ese Dios, y eso llevó a muchos romanos y llevó a muchos gentiles a enamorarse del Dios de los cristianos. Es que, hermano, sabe, el tiempo de crisis ha existido por una parte. No solo son las pandemias, estamos hablando de persecuciones, pero pandemias también han existido. Pero ¿sabe algo? Dios siempre ha guardado a su iglesia. Dios siempre ha guardado a su pueblo. En el tiempo de Noé había una situación, había una crisis. La crisis era que el pecado se había derramado, se había desaforado de tal manera que dice que hasta Dios sintió tristeza de ver el hombre en esa condición, de ver que hasta se arrepiente de haber creado al hombre por la condición que se había deparado. Había una crisis social, una crisis espiritual terrible, pero en medio de esa crisis hubo uno que fue hallado justo, y fue Noé, que se preocupó en ese momento de predicar la palabra, aunque la gente en el tiempo de crisis no le aceptó, sino que dice que comían, bebían y se daban casamiento. Quiere decir que en ese tiempo de crisis, aunque fue predicada la palabra, porque Dios siempre da oportunidad, hermano, al hombre, pero muchas veces el hombre no lo acepta. Ahí se hicieron misiones. Noé predicó, fue llamado pregonero de justicia. Noé predicó la palabra. Por eso el pueblo de esa generación antediluviana no tiene excusa, porque la palabra le fue predicada. Pero ellos, ¿qué hacían? Comían, bebían, se daban en casamiento, como en otras palabras diciendo, no les importó que Dios les estaba brindando la oportunidad para salvarse, sino que siguieron su vida normal, siguieron su vida como si no estuviera pasando nada. Y eso les llevó a perder su alma. Pero uno que aceptó, uno que quiso obedecer a Dios y que hizo y aceptó y luchó para salvar su familia, entró en el arca y alcanzó la salvación. Mire, por eso estamos hablando que para ser parte del pueblo de Dios tenemos que creer. Gloria al Señor. También le estoy hablando esto a los amigos, para que se dé cuenta que es necesario no simplemente ir a la iglesia a decir gloria a Dios y aleluya, sino que Dios te está dando en estos tiempos oportunidad para que tú le creas. Amén. Y creer implica obedecer. Y ahora hablamos un poquito de la obediencia. Gloria al Señor. Entonces, Noé, hermano, fue hallado justo, y aunque se advirtió, porque Dios le permitió a Noé que predicara, así que Noé cumplió la función porque él predicó la palabra, pero no quisieron oír. Entonces, pero con temor, dice la Biblia, llevó a su familia para salvarla. Y aunque el mundo se condenó, pero Dios dio oportunidad. Y eso lo dice ahí en Lucas capítulo 17, versículo 27. Entonces, en el tiempo de Noé hubo esa situación. Y si analizamos más adelante, hay más tiempos. En la iglesia, hermano, ha pasado por diferentes situaciones terribles. El pueblo de Israel, estaba precisamente ayer predicando acerca de la generación de Joel, donde el pueblo de Israel vivió una crisis por la misma situación, por dejarse de Dios. Entonces vino una crisis, vino una plaga de langostas que duró mucho tiempo. Y el pueblo de Israel tenía hambre, fue una crisis total, pero la solución era a través del profeta. El Señor habla y dice, entrar, rasguen sus corazones y no vuestros vestidos, busquen a Dios en ayuno, busquen a Dios. Entonces, mire, hermano, esto no es nuevo.
Las crisis siempre han existido. Y hay momentos en que nosotros como iglesia, pues el Señor nos ha permitido que en medio de la crisis tengamos que refugiarnos en Él. No estamos haciendo de pronto en este momento algo que no sea o que sea antiguo, no, o que sea nuevo, perdón. Esto lo ha venido haciendo la iglesia. Hasta el mismo Señor Jesucristo en algún momento, Él decidió aislarse 40 días a buscar, ahí a orar. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque muchas veces en los tiempos difíciles que se viven, lo mejor es buscar, es llenarse de Dios. Y él mismo, decidió aislarse 40 días. Él quiso hacerlo así. Algo Dios quiere enseñarnos en este momento, amada iglesia. Algo quiere enseñarnos. Daniel se encerró 21 días a orar y a ayunar para pedir la respuesta de Dios, esperar la respuesta de Dios. Y fue un tiempo que él decidió encerrarse con Dios. Y qué bueno. Yo veo esto, yo le digo a mi esposa, le digo a mi hijo, porque usted sabe que siempre pues uno no está enseñado a estar encerrado, pero yo le digo, ¿sabe algo? Aunque estamos aquí, pero la palabra de Dios no está presa. Mire, estamos predicando. Yo estoy predicando, ya aquí van siendo ahorita las 8 de la noche, y esta mañana predicamos aquí en la iglesia. Ahora después de aquí me toca ir a predicar a España. Y usted ve en las redes sociales hoy en día se está predicando la palabra. Así que podemos decir que este momento de crisis que se está viviendo, Dios está extendiendo la misericordia, hermano, la gracia, para que la gente escuche, para que la gente entre. No faltará el que quiere seguir como la generación de Noé, bebiendo, comiendo, aquí no pasa nada. No, es que esto no es una casualidad. Yo creo que Dios está dando oportunidad a nosotros también como iglesia. Y yo le decía ahorita lo de mi familia, ¿no? Y entonces le decía a mi esposa, le digo, mami, ¿sabes algo? Dios nos está dando una oportunidad a la iglesia para valorarnos, para meternos en Dios, para estar unidos, para predicar la palabra, para ser obedientes a Él, y para que este tiempo de crisis no sea, como alguien expresaba en estos tiempos, dice, pastor, y si ya no hay cultos en la iglesia, ¿será que la iglesia se va a acabar? Le digo, no, esta iglesia no se puede acabar, porque el Señor le dio una garantía a esta iglesia. A Pedro le dijo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán. Crisis han pasado de una u otra manera, persecuciones, pestes, huracanes, terremotos, todo ha pasado, pero aquí estamos por la gracia infinita del Señor, diciendo, en Él estamos seguros. ¿Qué tenemos que aprovechar? Es los momentos. En este momento aprovechemos, prediquemos, anunciemos, busquemos de Dios, encerrémonos con Dios, que algo tendrá Él. Pero pastor, en un momento de crisis, ¿será que sí se pueden hacer misiones? Claro que sí. Y si no, preguntémosle al apóstol Pablo. El apóstol Pablo desarrolla un ministerio en crisis. Y si no recuerdas, acuérdate que en el tiempo que el apóstol Pablo se convierte, él no se llamaba Pablo, él se llamaba Saulo. Y era el perseguidor de la iglesia. La iglesia tenía que esconderse. No podían hacer cultos públicos porque en ese momento había persecución, habían cartas de amenaza para meter a los cristianos, matarlos. Pero en medio de esa crisis el Señor llamó a Saulo y le dice, Saulo, ya no vas a ser Saulo, ahora vas a ser Pablo, vas a ser instrumento escogido. Hay crisis, sí, pero hay también propósitos de Dios, y ahora tú te vas a encargar de ser un instrumento para un pueblo, el pueblo gentil, y yo te voy a capacitar. Y Dios capacitó a Pablo en medio de la crisis, y Dios le permitió establecer obras en medio de la crisis, y Dios le permitió desarrollar su ministerio en medio de la crisis, y Dios le permitió viajar en medio de las crisis. ¿Cuántas veces metieron acá en la cárcel a Pablo? ¿Cuántas veces lo azotaron? Dice, no pocas. ¿Cuántas veces lo dieron casi por muerto, lo descalabraron, le hicieron, hermano? Pero en medio de la crisis, él seguía haciendo la misión. Él no desfalleció y terminó su carrera en medio de la crisis, cuando fue allá a la cárcel y fue muerto en la cárcel. Pero él dice, he acabado la carrera, he terminado mi carrera. Amén. Quiere decir que en medio de las crisis
hay uno que nos guarda, nos protege y nos sigue dando la oportunidad de ser usados para que la gente que está en la crisis pueda conocer que en la crisis hay una puerta que se llama la gracia de Dios, el evangelio, y que por la crisis que sea tan grande en esa puerta, cuando uno entra, ya no se encuentra en la crisis, sino que se encuentra en Cristo. Eso es algo importante. Dios comenzará a hacer cosas maravillosas. Dios comenzará a hacer cosas a través de estos medios. Vea, hermano, para muchos de nosotros esto es nuevo. De pronto algunos hasta decían, Facebook, hay poder en Jesús, eso es del diablo. Pero Dios en este momento, hermano, ha permitido. Sabe que yo estaba leyendo algo y decía, cuando David fue a enfrentarse contra Goliat, David llevó su onda, pero decían, esa onda, ¿qué podrá hacer contra ese gigante? Y resulta que se lo lleva el rey Saúl y le dice, bueno, venga, mijo, póngase esta armadura, póngase esto. Y él trató de enfrentarse con esa armadura, pero la armadura no funcionó. Y bueno, lo que tenía en el momento, lo que Dios le dio fue la onda, venció la onda. ¿Sabe algo con qué le mochó la cabeza? Se la mochó con la misma espada que tenía Goliat. Esas armas que usaban los filisteos eran el ejército, la potencia militar, de las potencias militares más grandes y más fuertes. Y con esa misma fuerza, con esa misma espada que habían creado para atacar, para destruir al pueblo de Dios, el Señor permitió que con esa misma herramienta, con esa misma espada, le fuera quitada la cabeza al gigante. Y después vemos a David. Ya David no sale con un ejército con ondas. Ahora David, cuando es nombrado rey, tiene que tomar las herramientas, tiene que armar su ejército. Y hermano, yo creo que esta es la oportunidad. Dentro de las misiones, yo creo que el Señor nos está dando una enseñanza también con esto. Y es decir, bueno, mucha gente cree que estos medios también han sido de destrucción. Sí, la verdad, muchos jóvenes han estado atados a la pornografía, a tantas cosas por estas redes, pero en medio de todo, Dios le está mostrando a la gente la misericordia de Él, y a través de estas redes, Dios también comenzará a hacer cosas poderosas y grandes, porque la misión de Dios no termina en un momento de crisis. Por lo contrario, creo que este es el comienzo de algo nuevo en Dios. Gloria al Señor. Creo que en este momento Dios comenzará a hacer algo especial, algo poderoso, a trabajar en medio de la crisis, a hacer cosas especiales en medio de las crisis, a hacer realmente importante a Dios en medio de esta crisis, porque no le vamos a decir a Dios cuán grande es esta crisis, sino que le vamos a decir a la crisis y a la gente que está en las crisis, cuán grande es nuestro Dios. Y por eso estamos en Él seguros. Gloria al Señor. Por eso aquí, hermanos, hay que entender esto. En el Señor hay salvación, hay vida eterna, hay gracia. Y por eso, hermanos, en este momento, mire, aquí estamos. Y nos toca usar estas herramientas. Y alguien podrá decir, no, hermano, es que ahora hay que hacer los cultos. Ahora es que así como en el tiempo de Israel, el Señor le dijo al pueblo que tirara la sangre, la pusiera en los dinteles de las casas, y yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Y entonces así, no, hermano, cálmese un poco, porque mire que el mismo apóstol Pablo sufrió enfermedades. Mientras estemos en este cuerpo, hermanos, vamos a pasar algunas dificultades, pero lo importante es ser obedientes. Gloria al Señor. Qué importante es obedecer. Si en este momento el Señor le dice al pueblo, nosotros tenemos que estar sujetos al gobierno. Así lo dice la Biblia. Y si el gobierno le dice, hermano, no salgan, le dice al pueblo, haz esto. No, nosotros somos, yo he visto, hermano, y sabe que muchos en este momento, por ser desobedientes, hasta muertos están. Y miren, estos días salió un pastor y dijo, no, yo voy a hacer culto. Gracias a Dios no era de nuestra iglesia. Y ahí terminó. Hizo un evento masivo como con 300 personas y terminó muerto con ese coronavirus. Hay que guardar, hermano, la obediencia al Señor. Estos no son cuentos de los pastores, estos no son cuentos de nadie. No, no, Señor. Esto es obediencia a la palabra. Si estamos sujetos, hermano, mire, este es el momento especial que Dios nos está dando para unirnos, para luchar en el nombre de Jesús, hermano. Y vea, esta no va a ser
De pronto alguien dice, esto no, hermano, cosas peores han de venir, pero lo que yo sí estoy seguro es que aunque vengan cosas peores, Dios seguirá guardando su iglesia. Dios seguirá cumpliendo ese propósito que Él estableció ahí en Efesios 1:4. Este pueblo lo he creado, este pueblo lo he apartado. Desde antes de la fundación del mundo pensé, no, esta salvación no viene simplemente porque el pueblo de Israel despreció y entonces Dios no. Dios había pensado en ti, Dios había pensado en mí, Dios había pensado en tu familia, Dios había pensado en todo, y en medio de las crisis Dios se glorifica. O pregúntale al carcelero de Filipo, cuando en medio de la crisis que él estaba, si él dejaba escapar los presos, iban a matar a su familia y a él, y él prefirió quitarse la vida, pero Dios en medio de esa crisis usó al apóstol Pablo y le dice, Pablo, no lo hagas, y asila, pero él dice, no, pero es que dice, no te preocupes, si tú crees en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. El propósito en estas misiones, hermano, en medio de la crisis, es enseñarle a la gente a creer en Jesucristo y a creerle a Jesucristo, y aunque esa promesa en ese momento fue para el apóstol, para el carcelero, y lógicamente fue salvo él y su casa, pero hermano, yo creo que así como el Señor le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, también nosotros somos parte, porque Jesucristo es nuestro Salvador y él viene de descendencia de Abraham, hablando humanamente, ¿no? Él viene de esa descendencia y nosotros somos salvos por la gracia del Señor, por creer en el evangelio y por esa promesa que todo aquel que en él cree no se pierde y tiene vida eterna. Es tiempo de llenarnos de valor, hermano amado. Es tiempo de predicar la palabra. Es tiempo de dejarnos usar, porque las crisis siempre han existido, pero la gracia de Dios es mayor. Gloria al Señor. Porque las persecuciones siempre han existido, pero Dios ha sacado en victoria a cuántos de nuestros hermanos, al mismo hermano Larsen y a muchos pioneros de la iglesia en Colombia, los amarraron de los árboles, los laceraron, los golpearon, les hicieron tantas cosas, pero mire que la iglesia ha seguido creciendo. Al hermano Larsen le dijeron ahí en Barranquilla, un barranquillero le dijo ahí en el Paseo de Bolívar, usted está equivocado, señor. Oiga, mister, aquí no, aquí en Barranquilla solo es carnaval, aquí en Barranquilla solo es quien lo vive, quien lo goza. Aquí usted no va a conseguir establecer, hermano, y usted sabe, cuando usted ve esa hermosa convención, cuando usted ve las iglesias del Señor, hermano, qué bendición, qué hermoso es nuestro Dios, que en medio de las crisis, en medio de los problemas, Él siempre muestra su gracia. Yo creo que este es el momento, yo creo que este es el instante. No, nosotros no estamos escondidos de pronto del coronavirus, no, estamos refugiados en Dios, y este momento que Dios nos ha permitido refugiarnos es para seguir trabajando, es para seguir anunciando la gracia, es para seguir predicando que Cristo viene, es para obedecer al Señor, es para obedecer a los planos que se ejecutan, que si Dios le pone al ministro de esta iglesia, hermanos, vamos a hacer así y vamos a hacer así. Respalde a ese ministro, dígale, Señor, vamos a trabajar unidos. Este es el momento de unión, hermano, este es el momento de hacer misiones. Sabe, hermano, hace poquitos, vea cómo es el Señor. Un joven de la iglesia, el hermano Samuel, le venía hablando un compañero, él estudia construcción, y él le venía hablando del evangelio y dijo, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Pero sabe, hermano, en estos días que ha estado pasando todo esto y que él ha visto esto y que lo que se predica la palabra es verdad, el último domingo antes de que se declarara aquí el estado de emergencia, ese joven llegó a la iglesia y me dijo, el hermano Samito me dijo, pastor, mire, este es mi compañero, el que le hablé. Y él me dijo, pastor, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero conocer el evangelio. Y entonces ahora lo ingresamos al grupo de WhatsApp y este joven dice, hermano, yo esto no lo entendía, pero ahora que estoy conociendo el evangelio,
quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. Tenemos 3 jóvenes musulmanes que no querían saber de Dios, que cuando le fueron a hablar la primera vez, le dijeron, hábleme, pero con esa Biblia, yo no creo en esa Biblia, yo creo en el Corán. Pero la última vez que estuvimos hablando con él, me dijeron, pastor, regáleme una Biblia. Una de esas jovencitas estuvo también un domingo y la presencia de Dios la tocó. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo está vivo, gloria al Señor, porque su palabra está viva y porque sé que en esta mañana Dios todavía tiene planes y propósitos. Dios todavía quiere a alguien que le diga, heme aquí, envíame, Señor, así sea por las redes o sea por donde tú quieras. Yo quisiera en esta mañana hacerte una invitación. ¿Quieres ser un instrumento de Dios en medio de la crisis? Dile, Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Como le dijo Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, pero ahora eres instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Qué bueno eres, Señor, que en medio de las crisis tú te glorificas, tú puedes ser. Ya no está Pablo, ya no está Noé, hermano, ya no están los que estaban antes. Ellos pasaron también las crisis y el evangelio siguió, y por eso tú estás ahí. Ahora es el momento de nosotros, ahora es el momento de esta generación decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo te voy a invitar, si tú sientes servirle al Señor, yo creo que tú puedes hasta doblar tus rodillas o levantar tus manos o simplemente hacer esta oración y dile, Señor Jesús, en este momento te doy gracias. En este momento, Señor, una vez más te ofrendo mi vida. Una vez más, Señor, quizás como podemos decir algunos, Señor, yo no sé mucho de esto de Facebook, no sé mucho de Instagram, no sé mucho de cómo manejar estas cosas, Señor, pero si tú me das las herramientas, Señor, si tú me enseñas, si tú me ayudas a hablar, si tú me ayudas, Señor, yo voy a decir en esta mañana como Salomón, que dijo, yo no sé entrar ni sé salir, pero si tú me das sabiduría, aleluya, si tú me enseñas, Señor, quiero ser ese instrumento en medio de la crisis, quiero obedecerte, quiero cumplir la misión en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahí están esos instrumentos en la pradera. Hermano, este no es tiempo de contrariar, este no es tiempo de hacer cosas raras, este no es tiempo de pronto irte en contra del pastor ni de nadie. No es tiempo de estar unidos, es tiempo de estar guardados en el Señor para después que pase la crisis decir gloria al Señor. Y después de esto, hermano, yo acredito, yo creo que el Señor cosas grandes ha de hacer. Gloria al Señor. Déjate usar por el Señor, déjate usar en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria al Señor. Gracias, hermano David. Gracias por esta enseñanza preciosa. Que el Señor nos siga usando de una manera especial, hermano. Dios mío, qué prédica tan hermosa, hermano. Y yo sé que cada uno de nosotros recibimos esa palabra en lo más profundo de nuestro corazón. Y sé que lo que nosotros necesitábamos escuchar, eso nos habló el Señor. De verdad que sí, que Dios ha sido muy bueno para nosotros. Dios ha sido bueno para con cada uno. Aleluya. Y hermano David, que Dios te siga usando. Un saludo a su esposa, a su niño. Que Dios me lo bendiga grande y poderosamente, mi hermano. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración, hermano, por todos los necesitados. Y al tiempo oramos para que Dios nos bendiga toda esta semana, para que Dios nos guarde. Y así como nos enseñaba la palabra de Dios, hermano, en tiempos difíciles, todavía hay un Dios grande ayudándonos. No es la primera vez que la iglesia vive estos momentos. Y así como Dios nos ayudó en aquellos momentos, nos va a ayudar a nosotros. Hermanos, vamos a orar. Por allí me dicen que el hermano José Cabarca cumpleaños. Hermano José, feliz cumpleaños.
En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga, hermano José Cabarca. Qué bendición. Y que el Señor te siga bendiciendo, hermano José. Vamos a orar por el hermano José Cabarca. Vamos a orar por todos los hermanos que están viviendo necesidad. Y que Dios se glorifique en esta enseñanza. Que seamos oidores y hacedores de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Y una vez oramos más por el hermano David, que el Señor lo siga usando. Eterno y santo Dios, le damos las gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana tan preciosa, donde tu misericordia está buena. Gracias, Jesús. Gracias, Dios mío, por el hermano David. Gracias, Señor, por el misionero de Mozambique. Bendice al hermano David, bendice a su hijo, bendice a su esposa, bendice esa congregación de allá, de ese lugar de Mozambique, Señor. Y sigue guardándolo como lo has hecho hasta el día de hoy, en el nombre de Jesús. Ahora te pido, Señor, por todos los hermanos de la pradera, por todos los hermanos que están conectados y están necesitados, por la familia, Señor, que también está conectada. Señor, en el nombre de Jesús, si alguno está enfermo, si alguno está pasando momentos duros y difíciles en esta situación, oh Padre, levanto mis manos y clamo a ti, Señor. Aleluya, haz un milagro en mi hermano, haz un milagro en todo. Señor, te pido por el hermano José Cabarca, que está cumpliendo años, y te pido también, Señor, por mi hermano Vladimir Bolívar, que también está cumpliendo años. Bendícelos a ellos en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, y ayuda a todos mis hermanos, y glorifícate en todas las necesidades, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano David, gracias por acompañarnos. Es una bendición grande a su esposa, a su hijo y a toda amada congregación de allá de Mozambique, en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Gracias a ustedes. Hermanos, sigamos adelante. Estemos conectados, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. El día martes tendremos nuestro culto de oración a partir de las 7 de la noche. Estemos pendientes, hermanos. Estemos haciendo las devocionales en las casas. Dios mediante, el miércoles tenemos otra vez ayunos. Aleluya. Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso. En el nombre de Jesús, mis hermanos. Digan gloria a Dios allá desde su casa conmigo. Digamos todos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, yo les pido al Señor que guarde y nos bendiga esta amada iglesia. Y que este día, en esta semana, que comienza una semana nueva, sea una semana bendecida. Y que Él sea guardando, aleluya, a su iglesia, guardándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendícenos a todos. Y declaro esta semana, como tu siervo que soy, Señor, por tu gracia, esta semana bendecida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, que la paz de Cristo y la bendición del Señor esté en sus hogares. Dios les bendiga a todos. Amén y amén. Digamos gloria a Jesús.